Buen día, mi nombre es Alejandra Saray de la Fuente Segura, residente de cuarto año de la especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, con sede en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza. El día de hoy revisaremos el tema de colon, segunda parte. Abordaremos los temas de neoplasias del colon. Dentro de las benignas veremos los pólipos, el adenoma velloso, el espectro de poliposis colónica familiar y el síndrome de Gardner. Dentro de las neoplasias malignas veremos el adenocarcinoma, el linfoma y las metástasis a colon. Los pólipos. Un pólipo es el tejido originado de la mucosa que protruye hacia el lumen colónico. Un factor de riesgo muy importante es la edad, pues a mayor sea, hay mayor riesgo de presentarlos. Los pólipos adenomatosos se van a encontrar en 25% de la población mayor de 50 años y en 50% de la población mayor de 70 años. La relación hombre-mujer es de 2:1 y se dice que por lo menos se observará un pólipo cerrado en las colonoscopías de tamizaje en un 20 a un 40%. La dieta también es un factor de riesgo importante, sobre todo dieta rica en grasas y en carnes rojas, el tabaquismo y la obesidad. Las personas que presentan pólipos generalmente cursan asintomáticos, sin embargo pueden presentar dolor abdominal bajo, sangre oculta en heces, hasta llegar a la rectorragia y diarrea. Los pólipos se clasifican morfológicamente en sésiles, que tienen una base amplia, y en pediculados, que se originan de un pedículo angosto. Según su tamaño, los pólipos se clasifican en diminutos, menores a 5 milímetros, en pequeños o subcentimétricos de 6 a 9 milímetros y grandes, mayores a 10 milímetros. Para aquellos que dicen que el tamaño no importa, pues ¿qué creen? En los pólipos el tamaño sí importa, pues se ha visto que conforme aumenta su tamaño, aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon. Los diminutos van a tener un riesgo de un 0% y los pólipos mayores a 20 milímetros van a tener un riesgo de 2.2 hasta 5.6% de desarrollar cáncer. Esta estadística está un poco baja con respecto a la bibliografía antigua, donde se decía que los pólipos tenían un riesgo de desarrollar cáncer de hasta un 50% en los que eran mayores a 3 centímetros. Sin embargo, con las nuevas técnicas de la colonoscopía, se ha encontrado que este riesgo en realidad es menor. Anteriormente se utilizaba la clasificación patológica de los pólipos neoplásicos y no neoplásicos. Sin embargo, desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud ha actualizado esta clasificación de los tumores del sistema digestivo. En la quinta edición, en el 2019, se establece que los pólipos cerrados son de especial importancia por su potencial maligno. La mayoría de los cánceres colorectales se va a originar de los pólipos adenomatosos, en un 70%. El otro 20 a 30% restante se originará de los pólipos cerrados sésiles. Entonces, los pólipos colónicos se van a dividir en adenomatosos, no adenomatosos y cerrados. A su vez, los adenomatosos se dividen en tubulares, tubulovellosos y vellosos, siendo estos últimos los que tienen mayor potencial maligno de hasta un 30%. Los no adenomatosos son los inflamatorios, como los que se observan en las enfermedades inflamatorias intestinales y son de bajo potencial maligno. Los amartomatosos se van a ver en síndromes polipósicos como el Peutz-Jeghers o poliposis juvenil. Los pólipos cerrados se van a dividir en hiperplásicos, que van a ser los más comunes y van a tener un escaso potencial maligno, y en cerrados sésiles y cerrados tradicionales. En este apartado, los cerrados sésiles son los de mayor riesgo maligno. Localización de pólipos adenomatosos. La distribución de los adenomas se ve afectada por el género y la edad del paciente.
Publicaciones recientes sugieren que existe un cambio de la localización predominante, que era del lado izquierdo, a el lado derecho. En las últimas décadas, la proporción de los pólipos y carcinomas de colon del lado derecho ha ido en aumento. Se ha propuesto que este cambio de distribución se debe a que existen cambios en los mecanismos moleculares del cáncer. Además, en los últimos años también se han mejorado los equipos de colonoscopía y las técnicas para realizar este procedimiento, lo que acrecienta el área de la mucosa que se puede explorar mediante este método de estudio. Actualmente, la distribución de los pólipos adenomatosos es de 27% en el colon transverso, 20% en su porción ascendente y 22% en el colon sigmoides. Le siguen el ciego, el recto y por último el colon descendente. Los pólipos adenomatosos son neoplasias de origen epitelial y surgen como resultado de una displasia proliferativa. Según su arquitectura se van a dividir en tubulares, tubulovellosos y vellosos. Los tubulares son los más comunes, abarcando hasta un 80%. Y los vellosos son los menos comunes, sin embargo, son los que tienen mayor potencial maligno. Los adenomas tubulares se caracterizan por tener glándulas de morfología tubular que van a estar incrustadas en la lámina propia. Los adenomas vellosos van a tener proyecciones alargadas y rectas que van a adoptar morfología de vellosidades y van a surgir de la base de la mucosa. Además, van a tener atipia nuclear. Los adenomas tubulovellosos son una combinación de los tubulares y de los vellosos y van a representar un 10 a un 15% de todos los adenomas. Localización de los pólipos cerrados. Los pólipos cerrados se van a dividir en hiperplásicos, que van a ser un 70% de estos, en lesiones cerradas sésiles, que van a abarcar un 20% aproximadamente, y en pólipos cerrados tradicionales, y estos van a ser muy raros. Los pólipos cerrados hiperplásicos generalmente van a estar localizados en el colon izquierdo, mientras que las lesiones cerradas sésiles van a estar ubicadas en el colon derecho en 75 a 90% de los casos. En caso de que los pólipos sean de gran tamaño, pueden llegar a observarse en radiografía convencional. En esta magnificación de radiografía de abdomen en decúbito supino en anteroposterior, a nivel del ángulo hepático, se observa una lesión de morfología redondeada, bordes regulares y bien definidos, en la cual se une a la pared del colon a través de un pedículo angosto en relación a un pólipo pediculado. En colon por enema, los pólipos sésiles se observan como un defecto de llenado dependiente de la pared del colon, que va a estar rodeado por un halo radiopaco, integrándose así el signo del bombín. El ala del sombrero representa la base del pólipo, mientras que la cúpula del sombrero representa la cabeza del pólipo. La imagen de la izquierda es un caso de nuestro hospital donde se observan con distribución difusa múltiples defectos de llenado en el colon. El que les estoy señalando con la flecha roja también presenta el signo del bombín. Los pólipos pediculados en colon por enema. En estas magnificaciones de colon por enema con doble contraste, se observa un defecto de llenado de morfología redondeada, bordes regulares y bien definidos, que en su interior presenta un halo radiopaco. En una vista lateral de la misma lesión se observa el defecto de llenado, pero de morfología tubular en relación a un pólipo pediculado. En este tipo de enfermedad se observa el signo del sombrero mexicano, que va a estar representado por dos anillos concéntricos.
El anillo externo y mayor va a representar la cabeza del pólipo, mientras que el anillo interno representa el pedículo. Las lesiones en alfombra generalmente abarcan más de 3 centímetros de la superficie de la mucosa y son planas. Representan imagenológicamente la extensión lateral de un pólipo. Se ubican principalmente en recto, ciego y colon ascendente. Se van a observar como un patrón nodular o reticular fino de contornos irregulares. Representan adenomas tubulo-vellosos y vellosos y pueden ser benignos y malignos. En esta magnificación de un colon por enema con doble contraste, a nivel de colon ascendente se observan múltiples defectos de llenado de morfología redondeada que están unidos por múltiples líneas finas radiopacas en relación a una lesión en alfombra. En tomografía computada, los pólipos solo podrán observarse si el paciente tuvo preparación colónica y si el pólipo es de gran tamaño. Se verán como una protrusión mucosa isodensa a tejidos blandos y homogénea, con un reforzamiento nodular homogéneo con el contraste. Estas imágenes corresponden a la fase nefrográfica de una orotomografía, donde a nivel del colon sigmoides, adyacente a la pared del mismo, se observa una lesión de morfología redondeada y bordes bien definidos. No se puede hacer la interfase adecuadamente, por lo que se decide pronar al paciente y se observa que efectivamente esta lesión es dependiente de la pared del colon y que está rodeada por un halo isodenso a aire, además de adenopatías pericolónicas. Este pólipo resultó ser un adenocarcinoma. La colonoscopia virtual en la evaluación de los pólipos. La colonoscopia virtual se puede realizar por resonancia magnética y por tomografía. Sin embargo, el gold estándar es la colotomografía, pues supera la resonancia magnética en la detección de lesiones subcentimétricas. La colotomografía comprende reconstrucciones en segunda y tercera dimensión. Además, requiere que el colon se encuentre libre de residuos y distendido por gas. No requiere sedación ni analgesia. La colotomografía es menos invasiva que la colonoscopía y permite la revisión del apéndice y los órganos extracolónicos, además de la mucosa colónica. Está indicada cuando se realiza una colonoscopia óptica incompleta, cuando la colonoscopia óptica está contraindicada para estadificar el cáncer colorectal y como seguimiento postquirúrgico. Se contraindica en la colitis aguda, en una cirugía pélvica o abdominal reciente, cuando existe un alto grado de obstrucción, cuando hay hernia sintomática y en el embarazo por la radiación. Tiene una sensibilidad mayor al 90% para detectar pólipos mayores a 5 milímetros si es realizada por un radiólogo experimentado. Esto prácticamente iguala la sensibilidad de una colonoscopia óptica. También se considera que es un biomarcador de seguimiento del pólipo, pues se ha demostrado que a través de este método se puede seguir el crecimiento de los pólipos y observarse su regresión o su progresión, y así se decide de una mejor manera qué pólipos se tiene que realizar polipectomía. En esta colonoscopia virtual, la primera imagen corresponde a una reconstrucción volumétrica, la segunda una magnificación de reconstrucción coronal. A nivel de ciego se observa una lesión de morfología ovalada, bordes regulares, bien definidos, que depende de la pared del colon. Es isodensa a tejidos blandos y además se observa un recubrimiento del medio de contraste en relación
al signo del no levantamiento, que corresponde a un pólipo sésil que resultó ser un adenoma velloso. En esta colonoscopia virtual, en las reconstrucciones de mapa volumétrico y la reconstrucción volumétrica, se observan marcas a nivel del ciego que representan elevaciones de la mucosa a nivel del ciego. En las imágenes bidimensionales con ventana para pólipo y con ventana para tejidos blandos se identifican elevaciones irregulares planas de la mucosa del colon, que además en su superficie presentan un fino depósito de contraste lineal que se evidencia mejor en la ventana para tejidos blandos en relación a una lesión en alfombra. Los pólipos cerrados por colonoscopia virtual. En estas imágenes, en la 3D, se observa una elevación de la mucosa de morfología redonda y aplanada que en su centro presenta una depresión. Se realiza la tomografía en decúbito prono, donde a nivel del ciego se identifica la misma lesión discretamente elevada y con una depresión en el centro en relación a un pólipo cerrado. La colonoscopia virtual es muy útil para realizar la medición volumétrica de los pólipos. Por lo tanto, es una herramienta para el seguimiento de estos y determinar su regresión o su progresión. En estas imágenes, el mapa en 3D muestra con el punto rojo la ubicación de un pólipo en colon sigmoides. Este pólipo midió 7.8 milímetros en la colonoscopia de inicio. Después de un año se realizó otra colonoscopia y se evidenció un crecimiento del pólipo, por lo que decidió resecarse y tuvo un resultado histopatológico de un adenoma tubulovelloso. Desde el 2005 se creó, con base en la colonoscopia virtual, el CT Colonography Reporting and Data System, que abarca 5 categorías, desde el C0, que es un resultado indeterminado, hasta el C4, que es un tumor de colon probablemente maligno. Aquí toman en cuenta las mismas medidas que ya habíamos visto. Los pólipos grandes, es decir, mayores a 10 milímetros, ya van a ser categoría C3. Pero si hay más de 3 pólipos, aunque sean subcentimétricos, pues también va a ser categoría C3. También es importante del CIRAX que toda lesión que mida 6 milímetros o más puede medirse únicamente en su eje mayor para seguimientos posteriores. Ahora revisaremos el tema de adenoma velloso. El adenoma velloso es un tipo de pólipo que contiene en su arquitectura elementos vellosos, además de displasias de leve a alto grado, y puede desarrollar invasión. Se presenta en personas de 60 a 70 años, igual en hombres que en mujeres, y es el tipo de adenoma menos frecuente, hasta en un 5%. Puede medir desde 1 hasta 10 centímetros. Es importante mencionar que conforme avanza, o más bien conforme crece de tamaño, aumenta su proporción de cambios vellosos y entonces aumenta el riesgo de que se desarrolle un cáncer. Se va a localizar principalmente en el recto sigma, seguido del ciego, colon ascendente, estómago y duodeno.
La secuencia adenoma-carcinoma fue descrita por primera vez en 1988 por Vogelstein y colaboradores. En este diagrama se ilustran los pasos de esta transformación, cómo va desde una mucosa normal hasta después desarrollar grados de displasia y acumulando estas displasias a desarrollar un adenoma temprano, un adenoma tardío y el cáncer. Este proceso abarca años de 10 a 15, 17 años y este proceso inicia por una inactivación de un gen supresor de tumor que es el APC o Adenomatous polyposis coli. Posteriormente se siguen acumulando displasias y existe activación de oncogenes que pues van a acelerar este proceso de transformación maligna. En colon por enema, el adenoma velloso tiene un aspecto polipoide como de coliflor y tendrá un patrón nodular o entrelazado o en burbujas de jabón. Y cuando tiene una transformación maligna se observa como una lesión anular con bordes colgantes. En esta magnificación de un colon por enema con doble contraste se observa un defecto de llenado de morfología redondeada, bordes lobulados, con múltiples líneas radiopacas que pueden corresponder al depósito del contraste en el intersticio del pólipo en relación a un adenoma velloso. En tomografía computada, el adenoma velloso se observa como un tumor polipoide regular de baja atenuación y realce mínimo periférico de aspecto algodonoso. En esta imagen de tomografía de abdomen plano transversal con medio de contraste oral intravenoso a nivel del recto se observa una lesión de morfología cerebriforme de bordes lobulados bien definidos que tras la administración del medio de contraste tiene un realce nodular homogéneo y presenta el líquido a su alrededor. Este paciente también tenía síndrome de McKittrick-Willock, que frecuentemente se asocia a este tipo de adenomas. Por colonoscopia virtual observaremos lesiones de 2 a 3 centímetros o más grandes, con aspecto de coliflor o cerebriforme y algunas ocasiones como lesiones en alfombra. En estas imágenes de colonoscopia virtual, la primera una reconstrucción 3D y la segunda en una imagen transversal con ventana para pólipo, se observa una lesión de morfología cerebriforme de bordes lobulados bien definidos que depende de la pared, es de base ancha y tiene es isodensa a tejidos blandos y está rodeada por una fina capa del medio de contraste en relación a un adenoma velloso. En resonancia magnética, el adenoma velloso se comporta hipointenso en T1, hiperintenso o señal intermedia en T2 y aumento de la intensidad de señal nodular heterogéneo tras la administración del gadolínio, con restricción a la difusión. En estas imágenes ponderadas en T2, T1 y T1 con gadolínio en adquisición sagital, se observa una lesión a nivel del recto de bordes lobulados de morfología cerebriforme, la cual en la periferia tiene una capa hiperintensa en relación a una capa de mucina que se sigue observando en el T1 con gadolínio y que aumenta de manera importante su intensidad de señal. En T1 se comporta como una lesión heterogénea y el aumento de la intensidad de señal es nodular heterogéneo. En las adquisiciones transversales en
valor de B y en ADC se observa importante restricción a la difusión de la lesión. El siguiente tema es el espectro de poliposis colónica familiar, que va a abarcar aquellos síndromes que tengan más de 100 pólipos en el tracto gastrointestinal y se van a dividir en hereditarios y no hereditarios. En esta plática abordaremos el síndrome de poliposis adenomatosa familiar y dentro de este el síndrome de Gardner. La poliposis adenomatosa colónica familiar es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por la presencia de innumerables pólipos colónicos adenomatosos. Generalmente se encontrarán de entre 500 a 2500 pólipos adenomatosos. Van a aparecer después de la pubertad, pero los síntomas iniciarán hasta la tercera y cuarta décadas de la vida. El 80% de los pólipos son menores de 5 milímetros y son sésiles. Algunos pueden ser tubulares y tubulovellosos. Su distribución va primero en colon, después en estómago, duodeno y el resto del intestino delgado. En el colon por enema, la poliposis colónica familiar se manifestará como múltiples defectos de llenado dispersos. En estas imágenes se observa un colon por enema con doble contraste, donde hay múltiples defectos de llenado distribuidos de manera difusa. Son pequeños, de morfología redondeada, bordes regulares y definidos. Sin embargo, a nivel del ángulo hepático se observa una disminución abrupta del lumen del colon en relación al signo de la manzana mordida, y además en este paciente, en una serie esófago gastroduodenal, se observaron múltiples defectos de llenado en estómago en relación a un paciente con poliposis colónica familiar y con adenocarcinoma. En tomografía se observarán pólipos adenomatosos isodensos a tejidos blandos. En esta imagen de tomografía computada, plano transversal con medio de contraste intravenoso y contraste oral neutro, se observan de distribución difusa del colon múltiples imágenes de morfología nodular dependientes de la pared. Estas lesiones son de bordes regulares, bien definidos, y son isodensas al músculo en relación a un paciente con poliposis colónica familiar. Continuaremos con el síndrome de Gardner. Este síndrome se caracteriza por la presencia de poliposis colónica familiar y además manifestaciones extraintestinales, sobre todo desarrollo de otros tumores. Esto se va a deber a la mutación del gen Adenomatous polyposis coli, que si recordamos en la secuencia adenoma-carcinoma, pues es el que inicia el desarrollo de todas las displasias. La presentación de esta enfermedad va a tener una media de 22 años y se va a presentar de igual manera en hombres y mujeres con una relación de 1 a 1. Si no se trata, pues se va a asociar 100% al cáncer colorectal. En esta imagen de colon por enema observamos múltiples defectos de llenado de morfología redondeada, bordes regulares y definidos. Son pequeños, pero su tamaño es variable y son de distribución difusa predominantemente en colon izquierdo en relación a un paciente con síndrome de Gardner. La tomografía computada es útil para el diagnóstico y seguimiento de las manifestaciones colónicas y extracolónicas del síndrome de Gardner. Algunas de estas manifestaciones son quistes epidermoides, osteomas de mandíbula, cráneo, huesos largos, el tumor desmoide, tumores duodenales, carcinoma ampular, carcinoma papilar de tiroides y hepatoblastoma. Aquí les presento un ejemplo
de una tomografía en plano transversal y en plano coronal con contraste oral positivo e intravenoso, donde a nivel de la fosa ilíaca izquierda se observa una lesión de morfología redondeada, bordes regulares y bien definidos, que es isodensa a tejidos blandos y no presenta un realce significativo tras la administración del medio de contraste en relación a un tumor desmoide, que se asocia en la misma paciente a un engrosamiento de la pared del colon, el cual es concéntrico, de morfología nodular, bordes irregulares, parcialmente definidos. A esta paciente se le realizó una colonoscopía y este engrosamiento correspondía a este tumor y estaba asociado a múltiples pólipos. El tumor por histopatología fue un adenocarcinoma. Dependiendo de las manifestaciones colónicas y extracolónicas que el radiólogo encuentre en el estudio que realice, pues deberá recomendar un seguimiento con los estudios pertinentes. Por ejemplo, si observa pólipos gastrointestinales, deberá de recomendar un tránsito intestinal o un colon por enema, dependiendo de su localización. Si observa un engrosamiento de la pared del colon, pues deberá indicar una colo-TC o una resonancia para el diagnóstico y la estadificación. Si el paciente tiene un noduloblastoma, pues se deberá de recomendar una resonancia magnética, etc. Ahora veremos el adenocarcinoma de colon. A continuación, un caso de nuestro hospital de un masculino con dolor abdominal y pérdida de peso. Se realiza un colon por enema con doble contraste, donde a nivel de colon ascendente se observa un defecto de llenado de morfología ovoidea que ocasiona un paso filiforme del medio de contraste en relación al signo de la manzana mordida. Se realiza una tomografía de abdomen en fase contrastada, fase venosa, donde se observa a nivel de colon ascendente un engrosamiento difuso de la pared de este segmento. Algunos sitios parece que tienen morfología nodular, y este caso se trató de un adenocarcinoma de tipo colónico moderadamente diferenciado. El adenocarcinoma de colon es el cáncer más común del tracto gastrointestinal. Es la tercera neoplasia maligna más frecuente en adultos y es la segunda causa de muerte por cáncer. A pesar de que es más frecuente este adenocarcinoma y de que existen más métodos de tamizaje, la mayoría se detecta en etapas avanzadas, sobre todo en etapas 3 y en la etapa 4. Con el tiempo también se ha visto que su comportamiento está cambiando, así como el patrón de los pólipos que está cambiando hacia el lado derecho, así también está el cáncer de colon. Y sobre todo en mujeres. Esta enfermedad también se va a asociar a síndromes familiares, como el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndrome de cáncer de colon hereditario sin poliposis. El origen del adenocarcinoma va a ocurrir a lo largo del tiempo, desde una mucosa sana hasta desarrollarse el cáncer en un periodo de 10 a 15 años aproximadamente. Va a tener dos vías principales, la adenomatosa y la cerrada. Ambas van a acumular mutaciones que con el tiempo van a ir provocando grados de displasia, que primero va a ser leve y después severa.
conforme avanza el tiempo y el grado de displasia, se van a ir acumulando las inestabilidades microsatelitales. En la vía adenomatosa están involucrados genes supresores de tumores como el APC y posteriormente se activan oncogenes y pues esto va a llevar al desarrollo del cáncer con el tiempo. En la vía cerrada, el gen principal es el BRAF, que va a dar una señal anormal de crecimiento a las células y estas van a perder su apoptosis. Esto va a generar las mutaciones que con el tiempo se van a ir acumulando y van a formar el cáncer. Los factores de riesgo para desarrollar adenocarcinoma son dieta baja en fibra y alta en grasas y proteínas animales, y la obesidad sobre todo en los hombres. Otras enfermedades que aumentan este riesgo son la enfermedad inflamatoria intestinal, la exposición a asbesto, antecedentes familiares de tumores colorectales, radiación pélvica y el adenoma colónico, sobre todo el velloso. La distribución del cáncer de colon está cambiando hacia el lado derecho, así como en los pólipos. Sin embargo, todavía la mayoría del cáncer se va a localizar en el colon izquierdo. El primero se va a estar localizado el 31% en el colon sigmoides, 24% en el recto. De ahí ya se pasa al lado derecho, en el colon ascendente con un 17% y después con un 10% en el ciego. El adenocarcinoma provoca alteraciones en el hábito intestinal, anemia por deficiencia de hierro, por sangre oculta en heces o rectorragia. El 15 a 30% de los casos se van a diagnosticar de forma aguda, es decir, a través de una complicación. La principal va a ser la oclusión intestinal, hasta en un 80% de los casos, seguido de la invaginación y sangrado rectal abundante. Otra forma de diagnosticarla es con la enfermedad metastásica, que puede ser pues el primer signo de esta enfermedad. Esta tomografía en plano transversal y reconstrucción coronal de abdomen con contraste intravenoso muestra una oclusión intestinal a nivel del colon con niveles hidroaéreos a nivel de intestino delgado y de intestino grueso. Además, se observa líquido libre. Se buscó el sitio de transición y se encontró que había un área estenosante a nivel del colon sigmoides con una dilatación preestenótica. Además, el ciego también presenta una dilatación masiva y su pared es heterogénea por presencia de múltiples imágenes puntiformes isodensas a aire en relación a neumatosis intestinal. Este paciente resultó que tenía un adenocarcinoma de tipo estenosante. En colon por enema observaremos lesiones polipoides infiltrativas y ulceradas, es decir, su superficie la vamos a encontrar irregular, lobulada y ulcerada. La sensibilidad para pólipos mayores a 1 centímetro con un enema de doble contraste es de un 82 a un 98%. Sin embargo, esta sensibilidad en pólipos menores a 1 centímetro disminuye menos de un 50% de la detección. En este colon por enema con doble contraste a nivel del colon sigmoides, observamos un defecto de llenado de morfología ovoidea, de bordes lobulados, mal definidos, en relación a un pólipo que resultó ser un adenocarcinoma. Existen tres patrones principales en el adenocarcinoma avanzado en el colon por enema. El primero es el semianular o en silla de montar, las lesiones anulares o en mordida de manzana o en anillo de servilleta,
Y por último, las lesiones en alfombra. En este colon por enema con doble contraste, a nivel de recto se identifica un defecto de llenado de morfología anular, de bordes regulares y bien definidos. Además, tiene márgenes sobresalientes que semejan morfología como de hombro. Este defecto provoca un estrechamiento importante del lumen intestinal, pero permite el paso filiforme del medio del contraste. En relación al signo de la manzana mordida en un paciente con adenocarcinoma de colon. El adenocarcinoma de colon tiene una alta tasa de mortalidad y como se desarrolla a lo largo de más de 10 años, es una enfermedad prevenible, por lo que cada vez se realizan nuevas técnicas de imagen para intentar hacer un tamizaje y un diagnóstico oportunos. Uno de estos métodos es el ultrasonido endorrectal con aplicación de elastografía. En estas imágenes con transductor endorrectal en escala de grises y tras la aplicación de la elastografía se observa una lesión hipoecogénica de morfología anular en la pared del recto. Además, se pierde la interfase con el resto de los tejidos. Esto indica que el tumor se está extendiendo hacia la pared del lado derecho del colon. Y en la elastografía se ve que este tumor tiene una dureza aumentada con respecto al resto del tejido. En tomografía computada observaremos tumoración intraluminal de base amplia, generalmente, o un engrosamiento mural asimétrico y de superficie irregular. La región afectada tendrá un espesor de la pared mayor a 3 milímetros y observaremos el crecimiento endofítico de este tipo de lesiones. En esta tomografía en plano transversal y reconstrucción coronal con administración de medio de contraste intravenoso, se identifica a nivel de colon sigmoides una lesión de morfología redondeada, bordes lobulados mal definidos, dependiente de la pared del colon. En la reconstrucción coronal se identifica mejor el crecimiento endofítico de esta lesión y que tiene un aspecto cerebriforme en relación a un adenocarcinoma de colon sigmoides. El estándar de oro para el adenocarcinoma de colon por imagen es la colonoscopía virtual. En estas imágenes de colonoscopía virtual en plano bidimensional y esta en la reconstrucción tridimensional, se observa a nivel del ciego una lesión de morfología irregular en silla de montar, es decir, solo abarca una porción de la pared del ciego. Esta lesión es isodensa a tejidos blandos y pues su morfología se observa mejor en la colonoscopía virtual. En el histopatológico resultó que esta lesión fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Una utilidad muy importante de la colonoscopía virtual por tomografía es el diagnóstico del cáncer sincrónico y de lesiones adenomatosas sincrónicas, porque el diagnosticar un cáncer sincrónico va a cambiar completamente el abordaje quirúrgico del paciente, va a cambiar el sitio donde le van a colocar el estoma y pues va a modificar brutalmente la tasa de supervivencia de estos pacientes. Va a haber una sobrevida a los 5 años de menor a un 55%. Los criterios para diagnosticar el cáncer sincrónico van a ser observar una lesión mayor a 15 milímetros de superficie irregular, con márgenes nodulares y ganglios linfáticos periconólicos. Va a tener 3 patrones principales: el endoluminal de base ancha, el estenosante y el polipoide.
Esta colonoscopia virtual que les estoy mostrando ocurrió después de que en la unión recto-sigma, en una colonoscopia óptica, no se pudo pasar el colonoscopio, por lo que se tuvo que hacer esta colonoscopia. En el mapa en 3D se observa con la flecha blanca la lesión que ya se conocía y con la flecha negra una nueva lesión que en la ventana para pólipo de una reconstrucción sagital se observa de morfología redondeada, dependiente de la pared y se une a esta a través de un pedículo delgado. Ya en la imagen en 3D podemos observar esta misma lesión, pues que es de morfología irregular de bordes lobulados y que sí depende de la pared de la mucosa en relación a un adenocarcinoma sincrónico. Otra técnica de imagen avanzada para diagnosticar el adenocarcinoma es la tomografía Dual Energy con espectrometría. Esta va a permitir la detección y la caracterización del cáncer, además de datos extracolónicos basados en el consumo de yodo. Se van a medir los diferentes grados de atenuación de los tejidos y esto va a ayudar a localizar mejor el tumor y dar un estadiaje más adecuado. En esta reconstrucción sagital de una tomografía con Dual Energy se observa una lesión de morfología polipoide a nivel de colon sigmoides, la cual está provocando invaginación intestinal. Una nueva herramienta que se utiliza en conjunto con la colonoscopia virtual por tomografía es el mapeo vascular. Este va a ser útil como una herramienta prequirúrgica, pues va a identificar la arteria que nutre al tumor. En este caso, les presento un ejemplo de un tumor que se ubicaba en el recto. En el mapa en 3D de la colonoscopia virtual estaban colocando el ROI y estas son imágenes fusionadas de la tomografía en plano transversal con la fusión de las imágenes en 3D. Y ya al final se obtiene el mapa vascular donde se identificó que este cáncer rectal estaba irrigado por la arteria rectal superior. La resonancia magnética es útil sobre todo en tumores que van a ser mayores a 6 milímetros y en aquellos que están localizados en sigmoides y en recto. Este estudio también requiere preparación, el colon debe estar bien dilatado y el paciente se le deben de dar antiespasmódicos antes del estudio para evitar el artefacto de movimiento. En T1 se van a observar isointensos a músculo y en T2 hiperintensos. En estas adquisiciones en transversal, la primera en T2, la segunda en T1 con gadolinio, a nivel de recto se observa un engrosamiento de su pared que es concéntrico de morfología de aspecto nodular y que reduce significativamente el lumen del recto. Tras la administración del paramagnético y con saturación grasa, se observa que este tumor tuvo un aumento de la intensidad de señal nodular homogénea. En las técnicas avanzadas de resonancia magnética se encuentra la resonancia magnética funcional, específicamente la espectroscopía. Típicamente estos tumores van a formar un pico de colina y un pico de lípidos.
Después de que a estos pacientes les dan tratamiento con radioterapia, el pico de colina va a disminuir mientras que el pico de lípidos se va a mantener. Otra técnica avanzada de la resonancia magnética es la volumetría especial, que va a ser muy útil sobre todo para evaluar la respuesta al tratamiento de estos tumores. En estas adquisiciones en sagital en T2 pertenecen a un paciente de 72 años con un engrosamiento de la pared del recto superior que es concéntrico. Resultó ser un adenocarcinoma que tras la aplicación de radioterapia vino a su estudio de control y se observó una disminución dramática de todo el volumen tumoral. Pasó de 95 cc a 7 cc. Para la estadificación del adenocarcinoma se utiliza la clasificación modificada de Dux, que es patológica y quirúrgica. Se va a dividir en 4 estadios. El A va a abarcar una lesión que está limitada a la mucosa y el B si se extiende o no más allá de la muscular propia. El estadio C se va a referir a si la lesión está limitada a la pared intestinal o si la sobrepasa, y el tipo D si hay metástasis a distancia. Para estadificar el cáncer de colon también se utiliza la clasificación TNM del American Joint Committee of Cancer. Como sabemos, la T significa tumor primario, N ganglios linfáticos y M metástasis a distancia. El T1 es un tumor que invade la mucosa y la capa submucosa del colon. El T2 es un tumor que invade pero no atraviesa la capa muscular propia. En T3 el tumor ya atraviesa la capa muscular propia y se va a dividir en estadios A, B, C y D dependiendo de la distancia que se atraviese esta muscular. Y el T4 es la invasión al peritoneo o a órganos adyacentes. Las clasificaciones TNM y DEDUX son útiles para conocer el tratamiento posible en estos pacientes, así como el porcentaje de sobrevida que van a tener. En la etapa 1 probablemente se trate este cáncer con una cirugía endoscópica y van a tener una sobrevida a 10 años de hasta 93%. En la etapa 2 se va a tener que realizar una cirugía y agregar quimioterapia o radioterapia neoadyuvante. Van a tener una sobrevida de 84% a 10 años. En el estadio 3, el tratamiento requerirá de cirugía y quimioterapia combinada y además podría agregarse radioterapia. Y el porcentaje de sobrevida va a disminuir a un 69%. Ya en la etapa 4, que son metástasis a distancia, pues el tratamiento va a incluir cirugía, quimio combinada, incluso inmunoterapia paliativa, y el porcentaje va a disminuir hasta un 14%. El cáncer de colon va a tener distintos sitios de enfermedad metastásica. Su diseminación puede ser local, retroperitoneal, peritoneal, linfática y hematógena. El sitio principal a donde va a haber metástasis es el hígado, hasta en un 50% de los casos, seguido del pulmón y la cavidad peritoneal. En esta tomografía en plano transversal, en fase arterial, se observa a nivel del segmento 8 del hígado una lesión de morfología redondeada, bordes regulares y bien definidos, que es hipodensa y que tras la administración del medio de contraste presenta un realce anular en relación a una metástasis de un adenocarcinoma de colon.
Si bien el radiólogo no va a estadificar como tal el cáncer de colon, está obligado a reportar datos específicos para que ayuden al clínico a estadificar este tumor. Dentro de estos datos debemos explicar de manera precisa la situación del tumor y así como su extensión. Además, reportar si tiene metástasis hepáticas o pulmonares o ambas, y si el paciente presenta datos de carcinomatosis peritoneal. Ahora les presento un caso de nuestro hospital de un paciente con dolor abdominal inespecífico y pérdida de peso. Se inició un abordaje con un colon por enema con doble contraste, identificándose el ciego de morfología irregular. Además, no se logró vencer la presión de la válvula ileocecal a pesar de múltiples intentos, por lo que se solicita un tránsito intestinal, que es el que corresponde a la segunda imagen. En este se observa el paso filiforme del medio de contraste por la válvula ileocecal, y en el segmento cecal y ascendente del colon se observa un defecto de llenado que es concéntrico y de morfología irregular con bordes abigarrados, que provoca una disminución abrupta del diámetro luminal. Estos datos semejan el signo de la manzana mordida. Después se realiza una tomografía en reconstrucción coronal a este paciente, donde se observa un engrosamiento irregular de la pared del colon ascendente, con algunas porciones incluso nodulares, que algo importante en este caso es que se extiende este engrosamiento hacia el colon terminal, y además se observan adenopatías y estriación de la grasa adyacente. Este caso se trató de un linfoma colónico. El linfoma colónico corresponde al 0.4% de todos los tumores malignos del colon y es el 15% de los linfomas gastrointestinales. Se va a dividir en linfoma primario y secundario. El primario se va a limitar al colon y a los ganglios linfáticos adyacentes. El secundario va a tener distintas manifestaciones extranodales y se va a asociar frecuentemente a pacientes con SIDA e inmunodeficiencias. La principal localización del linfoma colónico va a ser el ciego y el recto, y el tipo histológico más frecuente es el linfoma no Hodgkin de células B. Algo característico del linfoma colónico es la invasión del ilion terminal. Este dato, además de que respeta la grasa adyacente habitualmente, es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo del adenocarcinoma de colon. Sin embargo, pues muchas veces es imposible diferenciarlos por imagen. En esta tomografía de abdomen en plano transversal con administración de contraste intravenoso y contraste oral positivo, se observa a nivel del ciego un engrosamiento concéntrico de su pared. Además, en la primera imagen, las flechas amarillas señalan adenopatías redondeadas. Y este engrosamiento del ciego se corrobora en la segunda imagen, y además se observa discreta estriación de la grasa adyacente. Por imagen, el linfoma colónico va a tener distintos patrones. Los principales van a ser el polipoide infiltrativo, cavitaciones endoexoentéricas. Estas cavitaciones van a ser sobre el mesenterio, nodularidad mucosa y el patrón de engrosamiento de los pliegues. Todos estos patrones se van a poder observar en colon por enema y también en tomografía computada. Estas reconstrucciones coronales de una tomografía con contraste oral e intravenoso, se observa un engrosamiento irregular y circunferencial en la pared del colon en múltiples sitios que están señalados con las flechas rojas, sobre todo en ciego, en colon ascendente, transverso
y descendente en relación a un linfoma colónico con patrón infiltrativo. Para finalizar, abordaremos la enfermedad metastásica a colon. Esta abarca 1% de todas las neoplasias colónicas. Tiene distintos patrones de invasión. El más común es la invasión directa, representada por el cáncer de ovario, riñón, cervicouterino, próstata y vesícula biliar. Otra forma de diseminación es la intraperitoneal en cáncer de ovario, estómago y páncreas. También existe la metástasis por émbolos, como en melanoma, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Esta imagen corresponde a un colon por enema de doble contraste de una paciente con antecedente de carcinoma de ovario. A nivel del colon sigmoides, en su unión con el colon descendente, se observa una disminución abrupta del lumen que es causada por un efecto de volumen, el cual es excéntrico. Esto lo podemos saber por los bordes bien delimitados y bien definidos que causa esta lesión sobre el colon en relación a una metástasis de cáncer de ovario. Además, también se observa irregularidad de la mucosa, pero esa es intraluminal. Conclusiones. La colonografía virtual por tomografía es única entre todas las herramientas que existen para la detección de pólipos y cáncer de colon, al permitir una evaluación precisa de las tasas del crecimiento volumétrico, datos determinantes e importantes en la relevancia clínica y manejo del paciente. Además, el reporte radiológico tiene especial importancia en el tratamiento y pronóstico de los pacientes con cáncer de colon. Muchas gracias por su atención.